Continuamos en el 28º Congreso Internacional Copimera 2021 y vamos a pasar después de esta conferencia magistral a la mesa redonda que presidirá el moderador ingeniero Eduardo Escobar. El ingeniero Eduardo Escobar es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con grado en Finanzas de SAN con un MBA. Es consultor internacional en proyectos de inversión y asociaciones público-privadas y conferencista en Perú, Colombia, Argentina, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Bolivia. Amplia experiencia gerencial y en directorio de empresas constructoras, financieras y concesionarias y en consultorías de negocios e infraestructura en el Perú y en el extranjero. Actualmente es gerente de negocios del Banco de Desarrollo del Perú, COFIDE. Adelante, ingeniero moderador Eduardo Escobar. ¿Qué tal? Muy amable, Dagoberto. Escobar es mi apellido. ¿Qué tal? Me quedo con unos tips, unos comentarios de Carlos Alarco. Buenos proyectos previamente priorizados, planeamiento, convocar especialistas, buenos KPIs, una adecuada gestión de cambios, algo que casi nadie piensa que todo lo que está diseñado es perfecto y después cuando aparecen los cambios no se sabe qué hacer bien y se terminan en litigios. Una buena estructura contractual y sobre todo una correcta gestión de la cadena de suministros y yo le añadiría de la infraestructura, sí, el mantenimiento, ¿no? Y por supuesto el tema de los PMOs como una gran herramienta para el desarrollo de los países. Eso es muy importante. De alguna manera he apoyado algunas cosas en Centroamérica, muy chiquitas, de planes de infraestructura, pero la verdad, generar inversiones en países complicados, donde como los que mencionaba Carlos, en alguno, 1.000 millones, 2.000 millones de dólares de inversión, es un logro y un impacto en el desarrollo importante. Yo quería comentar solo unas cositas, antes de preguntar a Carlos unos detalles. Revisando unos números, estaba viendo que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, más o menos hace unos 5 años calculaba en cerca de 100 millones las personas que no tienen acceso a saneamiento en Latinoamérica. 25 millones que no tenían servicio eléctrico y 25 millones que no tenían acceso al agua corriente. Estos números deben haberse incrementado. Es una monstruosidad. También es que se requiere invertir más o menos 6.2% del PBI todos los años para cerrar la brecha de infraestructura, y la verdad es que muchos países en Latinoamérica van por la mitad, Perú incluido, con lo que la brecha año a año se va incrementando. Más o menos, en un estudio vi que se necesitaba invertir alrededor de 390.000 millones de dólares por año solo en saneamiento, energía, banda ancha y soporte a la producción y housing. De esos 390.000 millones, más o menos 15.000 millones son de Perú, hizo unos cálculos, 4.000 millones de dólares en Guatemala. Son cantidades enormes que los países no tienen cómo afrontar. Pero el tema es que según el BID, esta falta de inversión estaba arrastrando más o menos a 40 o 50 millones de personas, de paisanos nuestros, del barrio, de la región, a la pobreza. Antes de la pandemia, sumémosles unos 20 millones más. Es terrible, ¿no? ¿Y por qué es importante la inversión en la infraestructura y la operación de la infraestructura? Durante la etapa de construcción, más o menos se estima que por cada incremento de 1% de inversión en infraestructura, más o menos se genera entre 0.6 y 1% de incremento en el PBI. Y durante la operación, por cada dólar invertido en infraestructura, más o menos el PBI aumenta 0.20 dólares. Es un efecto de 20%. El impacto es muy importante. Pero aparte está la inversión privada en proyectos privados, en activos, que son los que también ayudan al desarrollo, pero hay que tener en cuenta que son inversiones más volátiles y les afecta mucho la predictibilidad. Cuando los países no tienen predictibilidad, lo primero que se cae es la inversión privada en infraestructura. Más o menos, para tener órdenes de magnitud, no es así en todos los países, pero alguna proporcionalidad hay. En el Perú, más o menos, entre 12 y 16% es la inversión privada.
Más o menos en inversión en infraestructura es alrededor del 3%. Lo que es triste, y eso sucede en muchos países en los que he trabajado, pero en el Perú, digamos, se invertía 6% del PBI, ahora estamos en 3% del PBI en infraestructura, es triste. Y eso debemos mejorarlo. Algo está pasando en la región que se está ralentizando las inversiones en infraestructura. Y es importante no solo por el crecimiento del PBI, sino más o menos lo que eso refleja, porque el PBI es una manera de medir, ¿no? Genera trabajo, mejora la calidad de vida, disminuye los costos de producción y logísticos, y genera lo que Carlos mencionaba, la competitividad. Y eso es muy importante. La paradoja es que en general tenemos capacidad para hacer buenos estudios. Tenemos buenas empresas constructoras, sean las locales o las de la región, o en Latinoamérica hay muchas empresas de nivel mundial que están acá también. Pero sin embargo vemos que se invierte menos de la mitad de lo que se necesita, que no siempre se priorizan los proyectos importantes y los sistemas de adjudicación de estudios y de proyectos son tortuosos. El tiempo entre el diseño, la conceptualización y que la infraestructura empiece a operar es terrible, es muy largo, es excesivo y muchos proyectos se quedan en el escritorio. En mi opinión, en la mayoría de países tenemos un problema de gestión, un problema de decisiones, un problema de gestión, liderazgo y marcos normativos sobreregulados. Lo he encontrado no sé, en el 80% de los países en los que he podido trabajar en algo. El tema es que hasta hace poco había liquidez, digamos, de alguna manera hay, pero los recursos públicos se han comprometido mucho en este combate por la pandemia. Y la capacidad de endeudamiento de los países se ha visto bastante mermada. Entonces, si a eso le sumamos los problemas de gestión, nuestra capacidad de reacción y de reactivación es muy, muy corta. Yo estoy seguro que con nuestros colegas panelistas, los presentaré, podremos identificar algunas propuestas, algunas ideas, aportar algunas soluciones, y creo que esto sería lo rico de este panel. Y bueno, ahí yo paro de hablar porque, digamos, no soy el experto en estos temas, pero sí tenía una pregunta para Carlos. ¿Cómo crees, Carlos, que podemos motivar a nuestras administraciones, a nuestros gobiernos, a tomar las decisiones adecuadas para que las cosas sucedan? Para que se priorice, se planifique, se construya y se gestione buena infraestructura. Porque vemos cambios de ministros, cambios de gobiernos, se desprioriza, se prioriza, o se prioriza el estudio que realmente está en medio romántico y como ya está casi listo, se presiona para que salga. ¿Cómo ordenarnos para que las cosas sucedan? ¿Qué es lo que nos está faltando? Tú que has visto muchos países desarrollar en esto. Mira, yo atacaría dos puntos fundamentales, ¿no? Educación. Cuando hablamos de educación, quiero hablar de educación en gestión de proyectos. Yeah. Si tú preguntas en las entidades gubernamentales, en los ministerios, ¿qué conocimiento tienen sobre gestión de proyectos en general? O sea, nada, no te estoy hablando de un estudio de doctorado, pero el ABC de la gestión de proyectos, muy pocos conocen de este tema. Muchos, y eso lo he vivido en diferentes reuniones, les parece interesantísimo el tema. Cuando les hago una presentación parecida a la que hemos compartido hoy día, se miran entre ellos y dicen, oye, esto, y ¿no podríamos utilizar esto para el proyecto que estamos hablando, para sacarlo adelante? Y le responden, no, ya hemos contratado al supervisor. Entonces, si recordamos la imagen donde se veía que era un PMO y las ruedas, hay una rueda que era gestión de la construcción. De esa rueda, de ese engranaje, un diente es la supervisión. Entonces, lo que me estaban diciendo en esa reunión con ministerios, con gente del ministerio, era que para ellos tener un diente
de un engranaje, de un mecanismo completo, era lo mismo que tener el mecanismo. O sea, confunden el rol de un supervisor con la gestión de proyectos. O sea, hay que incidir en educar y en eso deberíamos estar comprometidos todos en buscar, no que ellos lo sepan, sino plantear, proporcionarles cursos, organizarnos con alguna universidad para que el personal que está en los ministerios y que tiene en sus manos esta gran responsabilidad comprenda mejor de qué se trata esto. Y lo otro que también es importante es pedir ayuda a que gobiernos, como lo ha hecho el Reino Unido, vengan a ayudar con su expertise, con su experiencia, su conocimiento, su buena voluntad. ¿Por qué? Porque a veces a las personas no nos hacen tanto caso, ¿no? En sí ya de repente lo que le interesa es que firmemos un contrato y está vendiendo un servicio. Pero cuando viene un gobierno y lo ofrece, o viene una multilateral y lo ofrece, le hacen más caso. Y eso trasciende a los gobiernos. O sea, si hay un convenio firmado con un país para hacer un programa de X cantidad de años, ese programa va a ser difícilmente ignorado por un siguiente gobierno. Entonces, es un esfuerzo de grupo de personas que pueden que nos hagan caso, puede que no nos hagan caso, o algunos gobiernos amigos que están pensando cómo podemos ayudar al Perú. Aquí hay una posibilidad que es ayudar con este tipo de transferencia en herramientas de gestión. Perfecto, sí. Yo creo que buenos ejemplos son necesarios desde el inicio y compromisos de las más altas esferas que generan que los siguientes gobiernos sigan con esos ejemplos, ¿no? Entonces, efectivamente hay una buena combinación ahí. Yo quería aprovechar para hacer una consulta a Miguel Roper. Miguel Roper es ingeniero civil de la Universidad de Chile y tiene probablemente, bueno, más a los ingenieros civiles nos gustan, tiene una maestría en ingeniería sísmica, es un tema apasionante, y un diplomado en astronomía, ¿no? Que a muchos de los ingenieros no va a ser. La verdad que son dos líneas ahí que son muy atractivas. Pero lo que estaba viendo en su perfil es que siempre ha estado, digamos, relacionados y ha sido vicepresidente o presidente de gremios de construcción, de la Asociación Chilena de Carreteras y Transportes, del Tribunal de Disciplina del Instituto de la Construcción, de la Comisión de Infraestructura Pública. O sea, se nota que durante toda, y es reconocido en Chile, ha estado participando y empujando, digamos, unos buenos proyectos, buenas gestiones, y eso me permite, creo, hacer una pregunta general que creo que nos puede ayudar a los que no sabemos tanto. Miguel, ¿cuáles crees que son los temas importantes para generar inversión en buenos estudios, buena construcción y buen mantenimiento de infraestructura en proyectos que han sentido? ¿Cómo algunos países lo están haciendo y cómo algunos nos hemos quedado en pocos proyectos y no necesariamente los adecuados? En tu experiencia, en el gremio y en toda tu carrera profesional, ¿cuáles crees que son los temas relevantes que se puedan sumar a lo que Carlos Alarco nos comentaba? Muy bien. Muy buenas tardes, gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación. Esta interesante conferencia que vimos recién y este debate que vamos a tener ahora, esta conversación en el panel. Bueno, este tema es muy amplio. Yo creo que se puede abordar desde muchas maneras. Mi experiencia son más de 40 años dedicados al sector de infraestructura y construcción en Chile, básicamente en el área privada, pero también he estado en las áreas gremiales y también cerca del sector público. En nuestro país, la institucionalidad es lo que ha demostrado ser lo más relevante. Con el tiempo, lo más importante es ir creando historia y gestión a través de la experiencia y de institucionalizar esto, repito la palabra. Si yo
pienso en un proyecto de infraestructura en general. Bueno, en Chile, el organismo público que ha tenido la responsabilidad de estos temas ha sido el Ministerio de Obras Públicas. Ujú. Todas las necesidades en general que se han requerido de infraestructura pública importante pasa de alguna manera por la experiencia de este ministerio. Y además está bueno las inversiones privadas, naturalmente, que se han ido desarrollando en nuestro país. ¿Cuáles son los principales aspectos que uno debiera considerar fundamentales? Primero, cómo identificar los proyectos. Es un tema no menor, digamos. Tiene que haber metodologías a nivel país para identificar estas necesidades. Y bueno, ahí se hablaba de las recomendaciones del BID, por ejemplo, es un buen ejemplo de cómo establecer mecanismos. Las áreas de salud, las áreas de transporte, las áreas de infraestructura de aeropuertos, todos tienen requerimientos a nivel país. Es indispensable que este sistema se pueda llevar adelante identificando las necesidades en forma institucional y a nivel país. Una vez identificados estos proyectos, yo considero clave al inicio el primer análisis de la ingeniería básica. Hay que hacer una evaluación inicial, muy inicial, y establecer un primer presupuesto. Es fundamental partir conversando desde un inicio con el tema, identificándolo en tamaño y en inversión. Y en paralelo ir viendo desde ya el tema del financiamiento. ¿Cuál es el camino de financiamiento de este proyecto? Estos pasos iniciales son claves para lo que viene hacia adelante, obviamente. Es importante también en esa etapa comenzar con una evaluación social. En nuestro país ya esto se ha integrado bastante. Es bien importante sopesar los proyectos desde un inicio con el impacto social que van a tener para darle una justificación no solo desde el punto de vista financiero. Ujú. Y luego viene la etapa que todos nosotros que somos ingenieros, en general colegas aquí, más conocidas, pero no por ello menos importantes, todo el desarrollo de la ingeniería de estudio, los proyectos, los antecedentes previos, las licitaciones de los proyectos, estudiarlos bien. Los ingenieros siempre defendemos que un buen proyecto al final tiene que haber tenido una buena ingeniería inicial, buenos estudios. Muchas veces se hacen ahorros mal entendidos al inicio, que son poco relevantes con la totalidad de la inversión de la obra en ingeniería, y eso es un grave error que cometemos regularmente en todos nuestros países, digamos. Hay que hacer un buen análisis inicial. Luego viene el proceso de la construcción con la licitación, y ahí no voy a entrar en detalles porque todos sabemos que son procesos conocidos, ahí hay que tener bases conocidas, sistemas abiertos, públicos. Hay suficiente experiencia en el mundo para llevar adelante esto como corresponde. Durante la construcción, que es el proceso donde puede haber más variaciones importantes desde el punto de vista financiero, es muy importante el control de la administración técnica, el control técnico de la obra y la gestión del contrato. Ahí también ese es un tema que yo me atrevería a subrayar. Y por último, no olvidar la parte final de la obra, que es su vida, la mantención. En todo proyecto debemos estudiar y dejar prevista su forma y sistema de mantención hacia adelante para la vida útil del proyecto. Eso es un esquema muy general, muy básico del tema. Quiero, por último, hablar tres conceptos básicos, Eduardo y colegas. Un tema que olvidamos siempre, que es el análisis post-proyecto, es decir, el análisis ex post, que se llama. Debemos obligar en todos nuestros proyectos a revisar, una vez terminado esto y ya en etapas de ejecución, ya de funcionamiento del proyecto, qué pasó con el proyecto de ingeniería y evaluarlo y hacer un análisis de correcciones a hacer en el futuro. ¿Qué pasó con el sistema de gestión de administración del contrato? Tanto en la construcción como en la mantención.
cuáles han sido los aspectos relevantes que habría que corregir en el futuro. Esta etapa es indispensable. Nosotros estamos fallando, por lo menos en nuestra experiencia en Chile, en esta etapa. Es decir, se hacen muchas obras, se llevan adelante, pero no se está corrigiendo los errores que se están teniendo con la experiencia adquirida en las obras que están saliendo adelante. Yo creo que el tema de análisis ex post es fundamental. Por último, 2 o 3 palabras más. En todas las etapas se tiene que hablar con transparencia. Hoy día, si estas cosas no son de forma transparente, entramos en problemas serios, y no quiero detallar en qué consisten los problemas, los conocemos todos, digamos. Tiene que haber una independencia técnica absoluta con respecto a los organismos técnicos versus las presiones políticas. Tenemos que hacer un esfuerzo en los países de tener instituciones que funcionen técnicamente y no estén sujetas a presiones que no corresponden desde el área política. A veces, yo siempre he pensado que los proyectos tienen una vida desde su definición inicial de los conceptos iniciales, sus primeros presupuestos y los primeros análisis financieros y sociales, que requieren un tiempo. Después hay una etapa que es los estudios de ingeniería, que requieren un tiempo. Y esos tiempos jamás se pueden saltar. Esa es una muy buena forma de evitar que presiones políticas indebidas den instrucciones de iniciar obras que no hayan tenido estas etapas iniciales. Si uno ve la experiencia en nuestros países, muchas veces, por presiones políticas que no son técnicas, digamos, que son de interés público, político, parten con iniciativas que no han tenido un debido inicio como el que mencionaba recién. Debemos exigir en toda inversión pública, y bueno, esto vale también para lo privado, pero los privados se defienden solos, como dicen, en las inversiones públicas, que tengan este desarrollo inicial. Es como cuando un bebé nace, primero camina y después corre. Tiene que tener un desarrollo de análisis inicial, primeros presupuestos, análisis social y estudios de ingeniería que llevan el tiempo que sea necesario para que pueda ser llevado adelante. No debiéramos iniciar una obra de construcción sin tener totalmente avanzadas las etapas iniciales, y es una muy buena manera, repito, de evitar iniciar obras que no tengan el beneficio para el país que requerimos en forma técnica y lógica. Voy a dejar hasta por aquí, Eduardo, ahora. Cualquier comentario estoy disponible. Ahí volvemos con un tema ambiental que sería interesante consultarte. Yo quería presentar a Raquel Machicao. Ella es ingeniero civil, tiene posgrado en la Universidad Autónoma de México, una maestría en infraestructura y un doctorado. Ha terminado los estudios de doctorado en estructuras. O sea, probablemente sea la más académica, tal vez, o más científica de los que estamos acá. Y quería preguntarle, porque en la conversación que tuvimos la vez pasada, mencionó de algunos proyectos, que terminan siendo los elefantes blancos que por ahí muchas veces encontramos acá en Perú, encontrado. Los que van por Centroamérica ven algunos también, en otros países no los quisiera mencionar, pero hay. ¿Cómo evitar estos proyectos elefantes blancos que no solo sean técnicamente viables, sino que además impacten positivamente en la sociedad, ayuden a reducir los costos logísticos, generen competitividad? Yo no sé si tu experiencia en Perú y en Chile puede llevarte a mencionar algunos ejemplos que de repente tal vez no tenían sentido, porque no se estudiaron en sus etapas iniciales, como comentaba Miguel, o simplemente fueron producto de una presión política o un ofrecimiento romántico político, ¿no? ¿Cómo consideras tú que podríamos identificar o cómo evitar ese tipo de grandes inversiones que al final solo nos dejan deuda y poca productividad?
El micrófono lo tienes cerrado, Raquel. Ahí está. Ahora sí. Se volvió a cerrar. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, te escuchamos. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación y a la invitación de la comisión organizadora de la CONIMERA a participar en esta mesa redonda. Los proyectos, respondiendo a tu pregunta, que se consideran elefantes blancos, en realidad son aquellos que se han ejecutado y que muchas veces no contaron con un riguroso análisis costo-beneficio o evaluación socioeconómica. El hecho de que se realicen proyectos que no tienen un beneficio neto positivo para la sociedad tiene implicaciones relevantes tanto en las finanzas públicas como en el bienestar de la población, porque se destinan recursos a proyectos innecesarios y se dejan de lado proyectos que podrían haber generado un beneficio social real. Además de eso, los proyectos realizados requerirán de recursos a lo largo del tiempo para su operación y también para su mantenimiento. Los proyectos a ser financiados con recursos públicos deben contar con un estricto proceso de análisis costo-beneficio para determinar cuáles son las mejores inversiones. Las malas inversiones pueden resultar en elefantes blancos o proyectos que gastan dinero público y no proporcionan los beneficios económicos que una mejor decisión podrían haber traído. Y de esta forma se considera que la implementación de procesos de evaluación a través de estos análisis costo-beneficio debe ser una política que permita seleccionar los proyectos que de manera más eficiente generen riqueza local que sea valorada por la población. Entonces es momento de repensar el marco legal y administrativo para la planeación y toma de decisiones en materia de megaproyectos. El primer paso, creo, es evitar al inicio de cada sexenio, aquí en México los gobiernos duran 6 años, ideas de obras novedosas, pero con alto riesgo. Por ejemplo, en el Reino Unido cuentan, como comentaba Carlos, con la Infrastructure and Projects Authority, la IPA, que es una agencia encargada de evaluar y dar seguimiento a las megaconstrucciones de carácter público. Dentro de sus funciones se encuentra la creación de una lista de proyectos prioritarios, previamente analizados y aprobados con una metodología clara. Esta lista define las líneas de acción de mediano plazo en materia de infraestructura, con independencia de los intereses y corazonadas de nuevos gobiernos. En México se podría adoptar un esquema similar para que una agencia autónoma defina objetivamente cuáles son los proyectos prioritarios para un largo plazo de tiempo. Lo anterior, cuidando su rentabilidad social e incorporando un análisis costo-beneficio estandarizado que tome en cuenta los riesgos de sobrecostos y retrasos que son comunes en este tipo de obras. Un mecanismo de este tipo permitiría también resolver disputas entre las prioridades de la administración que entra y la que es saliente. Una autoridad como la IPA, por ejemplo, permitiría también legitimar proyectos como el muy cuestionado Tren Maya aquí en México, ¿no? Las corazonadas, las promesas de campaña y la visión cortoplacista de la administración pública no son los mejores métodos para definir la agenda de infraestructura de un país. Entonces, adoptar mejores prácticas internacionales como las del Reino Unido en temas de infraestructura es una idea para considerar. La planeación de proyectos en México necesita orden y mejor reglamentación para evitar que los megaproyectos se conviertan entonces en megaelefantes blancos. Y respecto a los ejemplos que me comentas, hay muchísimos. Por ejemplo, la presa Paso Ancho en Oaxaca, la cual se anunció que costaría 3.300 millones de pesos y que beneficiaría con un suministro de agua a 22 municipios, lleva desde el año 2014 detenida, a pesar de que en un principio el Estado destinó recursos y material para comenzar su construcción. Otro ejemplo puede ser la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, lo cual es también emblemático. Esta cancelación se fundamentó en una consulta popular y acusaciones de una presunta corrupción. La cancelación costó 75.000 millones de pesos, de los cuales el 80% correspondió a obras realizadas y 20% a gastos no recuperables por parte de los contratistas. Otro ejemplo, la Estela de Luz es un monumento construido por el Bicentenario de la Independencia de la República Mexicana, que se inauguró 15 meses después de la fecha programada, y en la que se invirtieron 1.304 millones de pesos de recursos públicos, es decir, el 192% más de lo presupuestado.
Lo mismo podemos nombrar el tramo donde se ubica el célebre Paso Express de la Autopista del Sol que va hasta Acapulco, en el cual eso ocurrió hace muy poco. A los 3 meses de su inauguración, se abrió un enorme socavón en donde cayó un auto y provocó la muerte de 2 personas. El ramal tuvo un sobrecosto de 1.160 millones de pesos, es decir, tuvo un 73% de incremento. Y respecto a las obras del gobierno actual, que todavía no son elefantes blancos, pero sí son megaproyectos, puedo nombrar la refinería de Dos Bocas. Este proyecto ha tenido problemas. Se suponía que iba a empezar su operación en el 2022, pero el último plan de Petróleos Mexicanos es que comience a operar el 2023. Las emisiones de CO2 de la refinería de Dos Bocas, por los 20 años de operación establecidos en la MIA, en la Manifestación de Impacto Ambiental, serían el equivalente a talar aproximadamente 183 millones de árboles. Y si proyectamos una vida útil de 40 millones, el equivalente es de más de 366 millones de árboles. Wow. Wow. Finalmente, es importante mencionar también el caso del Tren Maya. El proyecto son 1.500 kilómetros de recorrido que pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El gobierno de México ha pagado 159 millones de pesos en asesorías que le advierten que construirlo es una mala idea, pero ha preferido ignorarlas. En particular, en específico, para el tramo de la Reserva de la Biosfera de Claro. en México, que es la segunda mayor extensión de bosques tropicales en América, solamente superado por la Amazonía, los estudios encargados tanto por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, promotores de la obra, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a científicos y consultoras, señalan que esta parte del tren conlleva muchos riesgos, pero las autoridades han decidido ignorarlos, censurando y ocultando información crítica con el objetivo de cumplir el mandato presidencial. Quizá el gobierno, en vez de ignorar todo lo que le contradice, debería escucharlo. Claro. Me hace recordar bajando los niveles, al monumento al árbitro, acá en Perú, no sé si alguno lo conoce, o al mototaxista, ¿no? De locos. O el mirador de Tambopata, cuyo ascensor no funcionaba porque no había energía, ¿no? Entonces, hasta ahora tienes que subir caminando todas las escaleras, ¿no? O ahí sí en niveles importantes la refinería de Talara, ¿no? Que buscaba un impacto ambiental importante, pero que con esos montos se podrían haber construido plantas de tratamiento de aguas residuales en todas las capitales de las regiones del país, ¿no? Con un efecto ambiental mucho más importante, ¿no? Yo quería hacer una pregunta a Carlos Cruz Lorenzen. Él es economista, entendí, nos hizo la presión la vez pasada, con un MBA en Administración de Proyectos. Ha tenido una experiencia interesante e importante como ministro de Obras Públicas y como coordinador general de concesiones en el Ministerio de Obras Públicas de Chile, que los que estamos metidos en el tema de asociaciones público-privadas sabemos que también ve mucho el tema de las concesiones, que tiene el mismo concepto que en Perú y distinto al de Centroamérica, digamos, y al de México, más, digamos, pero son asociaciones público-privadas al fin, ¿no? Carlos, desde hace un buen tiempo Chile, Perú, Colombia, México apostaron por la inversión atraer inversión privada, desarrollo de infraestructura pública, y ahora muchos países han apostado también a esa inversión porque no hay capacidad de endeudamiento, porque en los países suficiente para responder en la calidad y la velocidad que se necesita. Y en algunos países ha avanzado muy bien, en otros se ha paralizado. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la infraestructura, de la inversión de infraestructura en asociaciones público-privadas en Chile, sobre todo en los últimos años, que en Latinoamérica se ha visto ralentizada en muchos países por la sobreregulación? ¿Cómo va ese tema en Chile antes de la presidenta Bachelet y con el presidente Piñera en esos periodos? ¿Cómo ha sido el comportamiento, sin hablar de temas políticos, ¿no? Sino de
de inversión. ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación de Carlos y por la introducción tuya, Eduardo, y por los comentarios que ha hecho Miguel y Raquel respecto de los temas principales. Uno de los factores que yo creo que motivan la inversión privada en infraestructura es la dificultad que tienen nuestros países para conseguir financiamiento que permita llevar adelante grandes proyectos de inversión. Pero también hay una opción por externalizar gestión en proyectos de alta complejidad. Y esa es la razón por la cual muchas veces los proyectos de gran envergadura se opta por transferirlos de alguna forma a privados que asuman fundamentalmente la responsabilidad financiera y constructiva y de operación, de tal manera de poder de alguna manera cumplir con esa función de generar progresivamente condiciones que permitan una buena administración de esos proyectos. Yo diría que en Chile tiene una experiencia, bueno, bien significativa. A mí me tocó iniciar este proceso el año 95, o sea, ya hace 26 años atrás, y creo que fuimos bastante previsores en términos de construir un marco institucional que se mantuvo durante más de 10 años y posteriormente se renovó con renovaciones menores, y por lo tanto ha habido una continuidad desde el punto de vista institucional que permite mirar este proceso con bastante tranquilidad y yo diría con bastante expectativa de futuro. Hoy día estamos en un proceso crucial, porque todo el esfuerzo que se hizo inicialmente por invitar a privados a desarrollar estos grandes proyectos de infraestructura comienzan a terminar su plazo de concesión. Por ley, el gobierno debe relicitar estos proyectos, o sea, no es que termine la concesión y vuelvan al Estado, sino vuelven al Estado para volver a ser licitados y transferidos nuevamente a privados. Y por lo tanto está en este momento en discusión respecto de cuál es el propósito de este proceso y de qué manera se incentiva a privados a mantenerse en esta actividad cuando han habido una cantidad importante de problemas en el transcurso de los últimos años que han hecho de que de alguna manera el proceso se haya por una parte ralentizado y por otra parte se hayan generado condiciones bien diferentes respecto a lo que era el concepto original a través del cual se pensaba incentivar esta forma de asociación público-privado. Se ha transformado cada vez más en un proceso de transferencia de riesgo al privado, que yo diría en muchos casos no está en condiciones de asumirlo ni de diversificarlo debidamente, y eso ha generado cuestionamiento a los proyectos, ha generado controversias innecesarias, ha generado modificaciones de contratos cuestionadas, etc. Yo creo que ha habido ahí una serie de problemas que se han ido dando producto de esta transferencia progresiva. Ahora, ¿cuáles son las razones de esta transferencia de responsabilidad? Y tiene mucho que ver con lo que estaban conversando anteriormente y con lo que planteaba Miguel. Yo creo que en buena medida la transferencia de responsabilidad se debe a que el factor de evaluación de éxito del modelo concesional está en la cantidad de proyectos que tú licitas y no en la calidad de los proyectos que tú licitas o en la secuencia de los proyectos que tú licitas. Y eso es un estímulo político muy complejo, porque finalmente lo que promueve es licitación de proyectos en condiciones no licitables, ¿no? Y en consecuencia lo que está haciendo es generar relaciones contractuales que inevitablemente van a ser modificadas en un ambiente en el cual la modificación es perversa. Entonces, estamos en un proceso que yo creo que es bien complejo, y esto además con un grado de participación ciudadana, yo imagino que en todos los países está pasando lo mismo, creciente, donde el cuestionamiento ciudadano tiene una importancia muy significativa desde el punto de vista de lo que son las decisiones políticas, y sin alternativa. O sea, tenemos un modelo que está resquebrajándose, una mirada desde la política que le pone cortapisas y cuestiona el modelo, una comunidad cada vez más empoderada y con mayor visión crítica respecto a lo que está pasando, y un sector privado bastante paralizado. Como consecuencia de esto, que ya empieza a manifestarse hace unos 10 años atrás, es que nosotros creamos una institución, que es la que estoy actualmente liderando,
que se llama el Consejo de Política de Infraestructura, que tiene por propósito justamente intentar recuperar la estabilidad en las políticas públicas de infraestructura. Es una iniciativa privada, financiada por el sector privado, entendiendo que el sector privado tiene más estabilidad en el tiempo que nuestros gobiernos, que tienen un proceso de cambio regular y yo creo que valorable, en el sentido de que bienvenida la alternancia en la democracia, ¿no? Pero se requiere darle a los proyectos de infraestructura, al menos se requiere darles continuidad que vaya mucho más allá de los periodos gubernamentales y transformarlos en proyectos de Estado. Y nos pareció que la única forma de hacerlo era crear desde el sector privado, desde la institucionalidad privada, una institución que velara por la continuidad de las políticas públicas en infraestructura y que le diera la mirada de largo plazo a esas políticas, que considerara los temas de transversalidad política como parte de las condiciones que necesariamente un proyecto de esta naturaleza debe tener, y que velara por la mantención, bueno, y que incorporara además todos los temas relacionados con medio ambiente, transparencia e inclusión como elementos centrales, detrás de ciertos objetivos que nos parece que son fundamentales para los países nuestros, uno que es competitividad y crecimiento, y el otro que es necesariamente bienestar social. O sea, yo creo que efectivamente, ustedes lo decían, parte de las grandes carencias que tenemos todavía en América Latina deben resolverse de alguna forma, y eso la única manera es a través de políticas continuas. Por lo tanto, creo que a partir de la experiencia que hemos tenido en infraestructura, y que yo creo que ha sido una buena experiencia en los últimos 25 años, para bien y para mal, ha surgido esta institución que demanda recuperar el sentido de planificación estructural de parte del Estado. O sea, esto no es una tarea que nosotros como privados podemos asumir. Yo creo que el Estado es el que debe planificar y mirar el largo plazo. Debe terminarse con la fragmentación institucional, de tal manera de poder integrar las miradas de proyectos. Deben tener los proyectos la permanencia que requieren para poder, como decía Miguel muy bien, darse los tiempos necesarios para lograr la adecuada maduración, de tal manera de poder hacer los proyectos como corresponde hacerlos y no simplemente como una urgencia de momento para satisfacer ambiciones políticas, y hacer las evaluaciones que corresponden y la selección de proyectos que correspondan con todos los ingredientes que Raquel señalaba también. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista de tu desafío, o de Carlos, no me acuerdo, cómo incentivamos al sector público, a la política, a ocuparse de este tipo de cosas, es la opción que nosotros hemos hecho, incorporando a gente que viene de la política, pero también que viene de la técnica, que viene de la función gremial, que viene del mundo empresarial y que viene de las universidades, para poder, desde el mundo privado, contribuir a este proceso de cambio que nos parece tan importante. Sí, te agradezco. Es interesante la iniciativa que tienen acá. Hay movimientos algo desestructurados, inconectados, pero vamos en la misma línea hacia generar conciencia, ¿no? Porque el sector privado, digamos, y mucha gente del sector privado ha seguido en sus temas privados mientras nuestros estados se iban descomponiendo y iban resquebrajándose ciertos sistemas, ¿no? Y ahora muchas veces se percatan de lo que estaba pasando y más bien lo que dicen es o critican, todo es fácil de hacer para el que no tiene que hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que involucrarse. Hay que sacrificarse, ¿no? Es interesante este movimiento. Ahora, no es fácil, perdón Eduardo, no es fácil involucrar al sector privado en estas cosas, porque normalmente la teoría del free rider en este caso opera, ¿no? Que lo hagan otros para que yo me sume, pero hacerlo yo, ¿por qué tengo que pagar el costo? Entonces, ha sido un proceso paulatino de incorporación de agentes, que yo creo que ha sido bien virtuoso y que nos ha dado la fuerza suficiente como para seguir en esto. Qué interesante. Y Carlos Alarco, ¿cómo planificar el futuro de la infraestructura? ¿Cómo crees? Bueno, en algún momento conversamos en el grupo la vez pasada y hay que pensar en la infraestructura. Digamos, se ha hecho un plan de infraestructura aquí en el Perú, en algunos países bien, digamos, probablemente se estén adjudicando. Yo conversé hace mucho tiempo con un exdirector del Ministerio de Transportes, perdón, del Ministerio de la Pública de Chile, me decía, también está el tema que uno va adjudicando proyectos, pero si no generas nuevos estudios, te vas a quedar en algún momento en offside, ¿no? Entonces, igual, acá en el Perú hemos hecho un plan de infraestructura, está bien, como tú dices, ¿cuántos de esos cuántos de esos proyectos ya se han ejecutado? El porcentaje es poco, pero
también se ha quedado congelado el plan. No hay nuevos proyectos que estén entrando y cómo planificar, ¿no? O sea, no solo cómo motivar al Estado, ya hemos hablado de eso, sino cómo planificar la infraestructura, sobre todo pensando en que las cosas van cambiando, ¿no? Que incluso las infraestructuras viales van a ser otra cosa, ¿no? De acá a 30 años. Yo no tengo idea de cómo hacer esa planificación futura, la verdad. ¿Tú tienes alguna idea, algún comentario? Sí, mira, dos comentarios principalmente. Y la palabra mágica es tomar decisiones, ¿no? El político, la autoridad tiene que tomar decisiones. Que le tiemble la mano o que probablemente se distraiga porque otras ideas podrían significar más votos en el futuro, eso definitivamente es una realidad y puede existir. Pero hay otra cosa que es más peligrosa, que mientras se está en ese baile de que si hago esto, de repente ahora vemos que ha aparecido la idea de construir un ferrocarril desde Apurímac hacia la costa. O sea, de un plumazo han echado de lado el Plan Nacional de Infraestructura y ya le están dando prioridad a un proyecto que apareció de una semana para otra. Pero ¿qué es lo que ocurre? Perdemos tiempo, se nos va a ir un año hablando del tren que va de Apurímac a la costa, y no tomamos ninguna decisión sobre los proyectos que sí estaban en el plan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto es bien perverso, porque la sociedad va necesitando más y más infraestructura, es decir, se va embalsando una cantidad de necesidades de infraestructura que si estuviésemos al mismo ritmo de ejecución, estaría bien. Vamos ejecutando y se van acumulando y hay un flujo de proyectos que van avanzando y haciendo que el país desarrolle. Pero cuando por decisiones que no se toman, por titubeos, por intereses políticos o por falta de decisión simplemente por ignorancia, no se ejecutan, el día de mañana la brecha va a ser 20% o más. Pasado mañana va a ser 40% más. De aquí a un año va a ser un embalse de proyectos que ya nuevamente nos va a ahogar, ¿no? Entonces es un crimen y no está penado no ejecutar proyectos, ¿no? Entonces, como lo que sí está penado es ejecutar proyectos mal, esto genera también mucho temor en los funcionarios en no firmar, no permitir que el proyecto salga adelante por el temor a que de repente estoy firmando algo que no sé qué cosa es, yo no estoy preparado para este tipo de proyectos, yo he hecho proyectos de pistas y veredas en mi distrito, pero más que eso no conozco, entonces, ¿qué voy a firmar yo esto si me puede significar un problema penal el día de mañana? Entonces, nadie me va a hacer un problema si yo no firmo, nadie va a la cárcel por eso, ¿no? Entonces, hay que ayudar, y ahí viene nuevamente, ¿no? Si grupos de profesionales, empresas con experiencia, gobiernos que quieran ayudarnos, también podría ser el Colegio de Ingenieros, o sea, cualquier grupo de profesionales competentes se pone a disposición de las entidades públicas que necesitan tomar decisiones y le dicen, mira, vamos a revisar todo este expediente que tú probablemente no entiendes, vamos a revisarlo y otra cosa va a ser cuando tú veas que están los sellos de 5 ingenieros con 25, 30, 40 años de experiencia en este tema y vas a ver tú que estos ingenieros han revisado de arriba abajo este expediente, le han puesto su visto bueno, ¿no? Y eso te da cierta tranquilidad para firmar y sacar el proyecto adelante, ¿no? Entonces, yo creo que ese va a ser nuestro gran reto, de dejar de mirar simplemente, ponerse de perfil y decir, no, esto es un elefante muy grande, lo voy a dejar para que el otro gobierno lo haga. Perfecto, sí. Me ha pasado, yo he regresado al Estado, a la administración pública, después de, me parece, unos 15 años o 10 años, me ha costado mucho trabajo el tema de la regulación, ¿no? La sobreregulación y los procesos y los controles, la verdad es que son agotantes y
hay un incentivo, digamos, para que las cosas se hagan bien, pero terminas desincentivando para que las cosas se hagan, ¿no? Y claro, nunca va a haber corrupción si es que nunca haces nada, pero el daño de no hacer nada puede ser hasta peor, ¿no? Es complicado, ¿no? Sí, a veces ponemos demasiados candados para que no haya corrupción y bloqueamos todo. Correcto. Si quitas todos los candados, viene la corrupción. Entonces, Correcto. ¿cuál es el punto medio? ¿Cuántos candados realmente debes poner? Yo creo que ahí hay que crear mecanismos ingeniosos, y hemos conversado en algún momento, Carlos, con ver cómo crear un modelo de esquemas de fideicomisos de infraestructura que puedan contratar PMOs con las mejores prácticas privadas, internacionales, de tal manera que haya fluidez y tengan igual, los controles del Estado sigan estando allí, pero digamos ya es otro tipo de gestión más ordenada, con más flexibilidad, en la que puedes aplicar los mejores mecanismos del sector privado que sí está ejecutando grandes proyectos de infraestructura o de fábricas o de minas. Y ahí yo creo que está el gran valor del PMO, y justo hay una pregunta en el panel, ¿cómo incorpora valor el PMO? Yo no sé, tú eres el especialista, pero para mí esto es una suerte de seguro. Tú puede tener un costo de 2, 3, 4%, pero te garantiza de alguna manera que no te va a sorprender un sobrecosto que va a llevar de por medio el presupuesto de la obra, te va incluso a ayudar a detectar problemas antes que sucedan y te va a generar una transparencia que al final va a terminar en mejores proyectos, ¿no? Y con mejor entorno social, mejor aceptación y menos sujetos a cuestionamientos, ¿no? Yo creo que el gran valor del PMO para la sociedad va por allí, ¿no? El nivel de certeza que te puede dar de que va a funcionar y va a funcionar bien es importante, ¿no? Yo he escuchado con mucho interés lo que comentaba Raquel, perdón, brevemente, precisamente lo que hace la pregunta el amigo que ha formulado esta interrogante. Si nosotros pudiésemos decir, mira, un proyecto puede tener la calidad que esperamos, y cuando digo calidad de una infraestructura es que el puente no se caiga, ¿no? No es la calidad de la pintura, es que la infraestructura sirva para lo que fue diseñada, un sistema de transporte que transporte la cantidad de personas que ofreció y que sea una solución para el sistema de transporte. Si nos pueden garantizar que eso se cumpla, que el plazo se cumpla, que no haya sobrecostos, y si hay un sobrecosto que sea dentro de lo razonable según la AACE, que es entidades que estandarizan cuál es digamos, el rango de 10, 15% más o menos, ¿no? Comparado con el estudio de factibilidad. Pero no lo que sabemos, 150% o más, que no demore más del 10% del plazo que estaba establecido. Mira, ya con esos tres, deberíamos tener la seguridad que ese es el camino. Ahora, además de eso, te garantiza integridad. Entonces, olvídate, es un camino que no habría realmente ni que dudar, ¿no? A menos que las entidades digan, oye, si me van a poner mucha integridad acá, ahí cómo voy a hacer, porque yo tenía ya acá ciertos amigos con los que iba a trabajar y ahora cómo voy a hacer, ¿no? Claro, debe haber una resistencia por ahí oscura, ¿no? Y había una pregunta también interesante, tuve una experiencia en Uruguay y quería comentarla, pero justo es cómo se puede garantizar el mantenimiento, ¿no? Cómo se puede garantizar que los estados destinen el presupuesto adecuado para el mantenimiento, ¿no? De mi punto de vista, si la infraestructura tiene el tamaño adecuado, yo pienso que si el Estado tiene contratos de mantenimiento con el sector privado y se compromete a cumplirlos y a destinar los presupuestos adecuados, es mejor, es más eficiente que eso, que el Estado, un ministerio o un municipio esté calculando año a año qué presupuesto dedicarle. Porque si no, le va a dedicar el 20% de lo que necesita y esa infraestructura se va a deteriorar
en 4 años o 3 años, ¿no? En el caso de Uruguay, puedo no ser tan preciso, ¿ya? Pero en algún momento decidió fomentar que se formen empresas de mantenimiento vial. Es más, por lo que me comentaron cuando estuve participando en unos concursos, ya gran parte de las empresas de mantenimiento salieron de exfuncionarios del Ministerio de Transportes de allí. Y uno recorre las carreteras en Uruguay y tienen un nivel interesante y bueno de mantenimiento, y el Estado ha estado haciendo contratos de mediano plazo con ellos para mantenerlas. Ahora ya ha ido a un nivel mayor y ha fomentado asociaciones público-privadas porque necesitan inversión, necesitan ampliarse, necesitan hacer cambios estructurales, pero ese sistema funcionó y de alguna manera garantizó que hay un buen funcionamiento. En el Perú hay una suerte de asociaciones público-privadas que maneja el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que son los contratos por indicadores de servicio. Infraestructura ya hecha, con contratos de 5 años, con obligación de un cumplimiento de estándares, de índices de rugosidad, etc., etc. Y el Estado se compromete a pagar. Y cuando hay un compromiso de pago, los estados serios tienen que honrar sus compromisos. Yo creo que es una manera adecuada de asegurarse que el mantenimiento se dé, porque una infraestructura sin mantenimiento, si no ha tenido buena planificación y no tiene buen mantenimiento, yo creo que no va a ayudar mucho en el costo, en la reducción de los costos logísticos, que es un tema importante en la exposición, ¿no? Otro tema importante, no sé, bueno, tenemos 15 minutos, ¿no? De repente una pregunta muy cortitas. Tenía una consulta para Miguel. Desde tu experiencia, la experiencia que has tenido en Chile, ya que mencionabas un poco el tema social, la opinión de la sociedad, ¿cuál es la experiencia respecto a las opiniones relacionadas con el impacto ambiental que las obras de gran infraestructura siempre generan? ¿Qué nos puedes comentar en tu experiencia en los proyectos chilenos de infraestructura, básicamente logísticos? Sí, es un tema muy vigente en nuestro país. Ya tenemos más de 10, 15 años con una ley medioambiental funcionando, y está incidiendo mucho en el tema de la inversión en infraestructura. Está muy vigente, está muy instalado en los medios de comunicación. Además, el tema medioambiental está siendo usado de forma mediática por los políticos también. Y hoy día tenemos también profesionales, abogados, especialistas en análisis de temas medioambientales para poder hacer demandas correspondientes. Así que la introducción al tema no es muy positiva. Hay muchos grupos activistas que tienen gran difusión, digamos. Y aquí me refiero a los temas de inversión, tanto en infraestructura como incluso en inversiones industriales. Se ha instalado en nuestro país un sesgo, es decir, medio ambiente como sinónimo de futuro y construcción e inversión como algo parecido a la destrucción. Y la verdad que es muy delicado el tema. Yo creo que en nuestro país estamos viviendo una etapa bien complicada en ese sentido. ¿Cuál es la respuesta a esto? Transparencia, información. Yo creo que nuestra obligación, el colegio de ingenieros, las instituciones, los especialistas, toda la gente con conocimiento, tiene que informar esto y buscar los canales para mostrar que el tema está siendo muchas veces, gran parte de las veces, mal llevado y afectando nuestro desarrollo en el sentido de desplazar y a veces incluso eliminar inversiones necesarias para el país. No vamos a entrar ahora a hablar lo importante para el desarrollo social que son las inversiones. A ver, déjenme hacer un paréntesis. Carlos Cruz hizo un análisis muy completo de lo que está pasando en la parte nuestra con las inversiones en concesiones. Yo coincido con él, espero que su planteamiento vaya cambiando y se vayan retomando la seriedad, la importancia que tiene la inversión. Concesiones significa atraer inversión privada a Chile, que es necesaria en cualquier gobierno, digamos.
y no hay ninguna discusión al respecto. Sin embargo, tiene razón Carlos que eso ha traído problemas. Otro ejemplo positivo nuestro en que la institucionalidad ha funcionado es inversión en el metro. El metro, llevamos más de 40 años, no sé, 40 y tantos años, que partió el metro en Chile, se transformó en una institución que funciona, hace inversiones regularmente, incluyendo los cambios de gobierno, y hemos logrado tener un metro más grande en Latinoamérica después de Ciudad de México, digamos, y sigue funcionando y ya ha adquirido una aceptación nacional de que es necesaria, porque el aporte en lo social que hace un metro en una ciudad como Santiago es sin duda. Hay un consenso que todas las obras de inversión deben ser sustentables. Y lo que debemos decir nosotros que no es posible el desarrollo sustentable sin proyectos de infraestructura. Necesitamos proyectos de agua potable, riego, carreteras, puertos, hospitales. Entonces la pregunta no es si hacer o no hacer proyectos. La pregunta es cómo hacerlos para que estos sean viables y se hagan de forma oportuna. En el tema de medio ambiente tenemos como tarea fundamental, lo más importante, información al público, transparencia en los proyectos y sobre todo tratar de convencer a la opinión pública de que las inversiones son indispensables para el desarrollo social y económico del país, digamos, cumpliendo normativas legales que tenemos vigentes hoy día. Nosotros, un proyecto, termino inmediatamente, un proyecto grande en Chile, tiene una demora inicial por efectos medioambientales de 2 o 3 años. Parece mucho, pero en realidad Estados Unidos es algo parecido, ¿no? Estuvimos revisando el otro día, las grandes obras en Estados Unidos también tienen demoras de 48 o más meses, digamos, en los proyectos medioambientales. Tenemos una ley que probablemente tenga algunos defectos, pero está funcionando, digamos. Pero lo importante es que dejen hacer las obras y que después no vengan las demandas de los abogados, las paralizaciones, los problemas de los grupos menores que influyen en los medios sociales, en las redes sociales, todos los temas mediáticos. Ahí está el problema que tenemos hoy día, que tenemos que resolver con mucha información y educación a todo el público. Sí, justo Carlos Alarco mencionó al inicio el tema de educación. Educación, aunque, bueno, él lo enfocaba también como un componente importante hacia la gente que toma decisiones y planifica y ejecuta proyectos, pero también es educación a la población, ¿no? Es complicado, digamos, explicarle a alguien que un proyecto de infraestructura va a tener un impacto negativo en, inventemos, una unidad 2, pero va a tener efectos positivos en 8. Entonces hay que hacer un adecuado balance, porque cualquier cosa que uno haga en el medio ambiente, en la naturaleza, va a impactarla. Pero no hacer nada puede hacer que, no puede hacer, seguramente va a hacer que no sea viable la sociedad, porque se necesita mejorar la calidad de vida, se necesita generar puestos de trabajo, se necesita asegurar las fuentes de agua. Hay mil cosas que hacer, van a impactar, pero la idea es poder lograr comunicar adecuadamente que el efecto positivo es muy superior al efecto negativo, y hacerlo eso en una sociedad que todavía está recién entrando a temas ambientales y entendiéndolos es complicado, ¿no? Es una tarea que creo que tenemos pendiente, y yo creo que las multilaterales están haciendo un gran esfuerzo allí para el tema en el sector público de generar capacidades, generar metodologías para poder, digamos, concientizar y medir. Hay KPIs ambientales que si a uno le piden cómo los puede calcular, uno no sabe, ¿no? Y hay que ir creando conciencia y educación en nosotros mismos. El tema ambiental es muy importante porque puede frenar toda la inversión, a veces sin razón, o puede fomentarla si es que se sabe comunicar adecuadamente, ¿no? Es una tarea pendiente que tenemos en nuestro país, ¿no? Y Raquel, una consulta, algo que mencionaste que me pareció interesante es el ejemplo en Inglaterra para seleccionar proyectos, esta entidad que hablabas. Yo la voy a analizar, no la conocía, pero ¿cómo consideras tú que se puede incrementar la capacidad del sector público, tanto en volumen como en tamaño y complejidad de proyectos, para que no estemos recién pensando si un PMO es adecuado,
se añade valor, cómo asegurar el mantenimiento, sino ya estemos con una tecnocracia que sea todo una maquinaria de hacer bien las cosas, de ejecutarlas bien y ejecutar buenos proyectos, ¿no? ¿Cómo hacer eso si hay mucha más comunicación en redes, mucha más exposición, mucho más recelo, mucha más desconfianza? ¿Cómo en este entorno que nos está pasando en varios países de Latinoamérica, cómo lograr atraer al mejor talento, retenerlo y defenderlo también en casos que sea necesario por esta sobreexposición? ¿Tienes alguna idea en tu experiencia en Perú, en México? ¿Cómo tener buenos tecnócratas? Es una pregunta complicada porque efectivamente pues es muy difícil tratar de lograr que todo funcione en todas las etapas óptimamente, ¿no? Tener un buen inicio, como decía Miguel, es muy importante para que luego se pueda generar un buen grupo de trabajo de profesionales que desarrollen buenos proyectos y que estos proyectos también sean muy revisados para garantizar que van a darnos un buen producto y que sea bien ejecutado, bien visitado, siguiendo todas las normatividades, para luego poder ser ejecutado, llevarlo a cabo, cerrar el proyecto y finalmente tener una buena operación y mantenimiento a lo largo de los años, ¿no? Estoy recordando ahorita un ejemplo de algo que falló acá también, que creo que es importante. Hace unos años se inauguró con grandes bombos y platillos la línea 12 del metro, que es la última línea que se hizo, la línea dorada, en la cual el año pasado un tramo de la línea que era superficial se cayó. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Eso es bien importante, cuidar todos los detalles de todas las etapas para poder llevar a cabo proyectos que sean no solo buenos desde el inicio, sino también buenos en su operación y mantenimiento, en su operación a futuro, ¿no? Y Carlos, tú que has tenido una experiencia pública y una exposición interesante, ¿cómo crees que podemos generar en realidad, o cómo podemos mejorar la institucionalidad y la calidad de los tecnócratas o los burócratas, si me voy a sentir la palabra, yo de hecho lo soy, en tu experiencia dentro del Estado? Yo tengo una visión un poquito distinta. Yo creo que no es un problema de tecnocracia. Yo creo que el problema que tenemos y que estamos enfrentando probablemente todos los países es un problema político. Y el problema político tiene que ver con, en la medida en que asumimos que las obras de infraestructura, los grandes proyectos de infraestructura son proyectos de Estado y por lo tanto tienen una implicancia en el crecimiento, en la productividad, pero también tienen una implicancia en la comunidad, que tienen que hacerse cargo de los temas ambientales, que tienen que hacerse cargo de la inclusión, que tienen que asumir la transparencia como una condición. De lo que estamos hablando es de política, no estamos hablando de técnica. Okay. Y creo que en ese sentido la invitación es hacer esta misma reflexión, pero desde el punto de vista de la política. No estoy hablando de la política pequeña, no estoy hablando de la contingencia, estoy hablando de la política de Estado, de las miradas de largo plazo, de las propuestas de desarrollo, estoy hablando de la necesidad de convocar a un nuevo pacto respecto de cómo enfrentar estos grandes proyectos. Y en eso yo creo que el desafío es enorme porque yo creo que hemos perdido mucho el tiempo. Y cuando uno habla, por ejemplo, de la experiencia del Reino Unido, o ahora la experiencia de Australia, o ahora de la experiencia de Nueva Zelanda, que son países que han descubierto una fórmula propia para darle continuidad a esas políticas públicas de infraestructura, es porque han logrado ese nuevo acuerdo. Y uno piensa, por ejemplo, ¿qué es lo que es Infrastructure Australia? Es una entidad asesora de la presidencia del primer ministro, ¿no?, que tiene por finalidad generar planes de infraestructura de largo plazo, tiene una alta valoración social, tiene un alto reconocimiento político, y por lo tanto, para el primer ministro es difícil negarse a no aceptar las recomendaciones de Infrastructure Australia. Eso es lo que tenemos que instalar. En eso las multilaterales han jugado un rol importante en develar los problemas, pero han hecho propuestas muy concretas respecto a cómo abordarlo. Todos nuestros países adolecen de una entidad de planificación y de mirada de largo plazo, todos. En todos los países contamos con la misma fragmentación institucional que tiene que ver con la dinámica política que tienen los países. Si al final el negocio de un presidente de coalición es darle ministerio a los integrantes de su coalición, por lo tanto,
vamos particionando ministerios y vamos incorporando ministros. Esa es la dinámica que han tenido los países, donde se ha perdido la visión de largo plazo, se ha perdido la visión integral, y por lo tanto yo creo que tenemos una gran obligación de recuperar eso a partir de un enfoque mucho más político que tecnocrático. Algo tan sencillo como, si no tienes una visión de largo plazo, no vas a hacer desarrollar, pues, y eso pasa en la vida personal y pasa en la de los países, ¿no? Pensar en el corto plazo y cambiar decisiones, y un proyecto despriorizarlo y sacarlo a un plan de infraestructura y poner otro porque hace buen sentido, como mencionaba Carlos, como mencionaba Raquel. Con eso estás previendo un mal futuro, pues, ¿no? Entonces, unas políticas de largo plazo sean políticas de Estado y no del gobierno de turno, ¿no? Eso es importante. Yo creo que ya estamos Eduardo, en la hora, me parece, no sé, sí. Julio. Eduardo, Sí, Carlos. sí, Sí, Eduardo. antes que se acabe el tiempo, quería soltar una idea, ya que esto lo organiza el Colegio de Ingenieros del Perú, pero puede aplicarse lo que comentaba Miguel, ¿no? Hay grupos que se oponen a los proyectos, casi siempre son jóvenes y casi siempre provienen de las universidades. Quizá un esfuerzo que podemos hacer en conjunto con el Colegio de Ingenieros es darnos una vuelta por las universidades en las diferentes regiones y explicar qué es un caso de negocio, qué es un proyecto de infraestructura, cuáles son los riesgos que corre una empresa privada cuando hace un proyecto. Todo esto que los estudiantes no lo reciben en sus materias típicas cuando estudian ingeniería o cualquier otra carrera, y comenzar a hacer algo de docencia positiva en los estudiantes de las distintas universidades, para que cuando los llamen a ir a tirar piedras sepan, oye, realmente no tiene mucho sentido porque esto me está haciendo daño como sociedad. Quizá el Colegio de Ingenieros pueda promover unas charlas en universidades y, bueno, aquí nos tienen disponibles para ayudar en eso, ¿no? Perfecto. Y yo no sé si Miguel Robert, tendrás alguna conclusión de cierre como para darnos una visión adicional a la que mencionaba Carlos, o los dos Carlos, ¿no? Bueno, Carlos, el conferencista, coincido 100%, educación e información. Yo creo que por ahí va el tema. Y yo creo que la idea que acaba de plantear es muy buena, es decir, en la medida que salgamos a la universidad a informar, quiero que es una inversión, qué significa desde el punto de vista social, qué significa desde el punto de vista del desarrollo del país, quiero que cómo se recupera la pobreza, cómo se disminuye la pobreza en base al desarrollo. Bueno, son temas de educación nacional que debemos salir a mostrar, digamos. Creo que por ahí el camino es mucha información, transparencia, cumplir con las legalidades vigentes y educación. Por ahí va mi conclusión. Sí, pues coincido totalmente. Y Raquel, un mensaje que nos quieras dar, una frase de cierre para que tú, con tu visión de cómo, digamos, cómo ves el tema del desarrollo, de la infraestructura, de la logística en nuestros países. Raquel, estás en mute. Ahí está, perfecto. Definitivamente cuidar mucho el inicio del proyecto, hacer un análisis costo-beneficio, insisto en esto, porque es realmente la base de poder asegurar una buena solución al final, ¿no? Perfecto. Gracias. Buenos proyectos, buena gestión y planes de largo plazo, ¿no? Y educación, instrucción, y digamos, para que la gente defienda lo suyo y esté alineada a las políticas de largo plazo de los estados. Yo creo que eso es muy importante. Les agradezco, la verdad, creo que nosotros que tenemos un poquito más de años, hemos podido, bueno, salvo Raquel, me parece, hemos podido aportar algunas ideas, pero bueno, tú tienes una riqueza también de vivir haber tenido experiencia en dos sitios, dos países muy ricos, muy complejos, y pero muy similares a la vez, ¿no? No sé si Dagoberto, algo que quisieran añadir, o Julio César. Sí, creo que Dagoberto hace el cierre
y creo que les va a pedir a los panelistas y al presentador que se queden para hacerles una foto, para tomarles una foto a los 5. Dagoberto, ¿puedes tomar el micrófono y concluir? Ok, muchas gracias. Queremos agradecer al señor conferencista, ingeniero Carlos Alarco Proaño, igualmente al moderador, ingeniero Eduardo Escobar, ahora sí está bien el apellido, y a los señores panelistas. A los señores panelistas, estamos pues en el 28º Congreso Internacional de Copimera 2021, y desde ya nuestro agradecimiento especial. Hemos tomado nota sobre este punto, esto se ha grabado y se hará llegar a los representantes y directivos del Colegio de Ingenieros, tanto de la Nacional como el Consejo Departamental de Lima. Muy buena esta mesa redonda. Los felicitamos y muchas gracias. Todos para la foto, por favor, su mejor sonrisa. Ok. Una más. Una más. Sin anteojos, una más sin anteojos. Sí. Cuando diga 3, digan whisky. 1, 2, 3, whisky. Chicha. Muy bien. Dice whisky, ya estamos viernes, ojo. Muchas gracias, muchas gracias. Bendiciones. Fin de semana, bendiciones. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan buen fin de semana y la salud acompañe. Gracias a todos, saludos. Dios los bendiga, Dios los bendiga a todos. Gracias, igualmente, gracias. Buenas noches, colegas todos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este segundo día del Congreso Internacional Copimera Perú 2021. Hemos tenido una jornada muy intensa el día de hoy. 4 conferencias magistrales, ponencias, visitas turísticas. Una jornada en la cual hemos seguido nutriéndonos de todos los conocimientos, aumentando nuestros conocimientos en las últimas técnicas y tecnología en lo que respecta a ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica. Se han tocado temas muy importantes relacionados inclusive a la robótica, a cómo hacer cultivos con robots en zonas altoandinas, aprovechando todos los terrenos y haciendo una similitud a los incas. Para mañana les invitamos que tenemos el último día de conferencias magistrales, ponencias, y a las 7 de la noche el programa de clausura, en la cual estarán presentes nuestro decano nacional, el decano del Consejo Departamental de Lima,
un resumen de todas las actividades realizadas y estará dando por clausurado este evento internacional el ministro de Energía y Minas en representación del presidente de la República. Dicho esto, les agradecemos por su presencia y les esperamos el día de mañana a todos ustedes a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias y buenas noches.